Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Abogados al Descubierto. Me es un placer y es un honor contar con la presencia de dos grandes personas, licenciados, que los estimo y los aprecio demasiado, los respeto porque son grandes amigos de mi madre. Muy bien, estamos con la asistencia del licenciado Ernesto Escobar Pedraza, presidente de la Asociación de Abogados Siglo XXI de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, así también con el licenciado Martín Silva Domínguez, presidente de la Asociación de Abogados de Reynosa, y la licenciada Alma Rosa Canizales Pardo, presidente de la Asociación Civil de Abogados Defensores Tamaulipecos de esta gran ciudad que es Reynosa, Tamaulipas. A continuación les voy a hacer el uso de la voz a los licenciados que nos acompañan el día de hoy para que se presenten y expliquen un poquito de su gran profesión, cómo la ejercen, qué lo representa y bueno, la importancia que conlleva ser presidente de una asociación de esta ciudad. Adelante, licenciado Martín Silva Domínguez. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, licenciada Rosita. Me siento muy honrado y con mucho gusto acudimos a este llamado. Muy bien, yo soy abogado, soy licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estuve cerca de 15 años en Monterrey porque me fui a estudiar desde la preparatoria. Cursé en la universidad, trabajé en los juzgados penales en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey. Y fue ahí donde me empecé a relacionar en el ambiente jurídico, aunque estando en Monterrey exclusivamente yo manejé pura cuestión laboral del sistema interior, que era totalmente distinto al de ahora. Me regresé a Reynosa, mi pueblo querido, como decía Gerardo González. Sí. Por ahí estuve unos meses trabajando en el despacho. Y ya después, a principios del 91, fue cuando empecé a incursionar en el área laboral, la cual hasta la fecha, gracias a Dios, he venido desempeñando. Y aunque litigo de una manera muy somera algunas otras ramas del derecho, el ámbito laboral es el que más lo domina, digamos, el que más ejerzo por la cuestión clientelar que tengo. Al estar en una de las universidades privadas aquí de Reynosa, en donde di clase por 15 años, ¿verdad? En el 2001 un grupo de amigos que ya la mitad de ellos desafortunadamente fallecieron, se nos ocurrió formar esta asociación de abogados. Yo creo que fue la segunda asociación, porque la primera fue la de los grandes abogados de la vieja guardia, como el licenciado Aníbal, el licenciado Soberón, el licenciado César Humberto Sassi, todos aquellos abogados, ¿verdad? Grandes abogados. Exactamente. Sí. Íconos de la abogacía. Entonces, como que había desaparecido por las razones que ya muchos ya no estaban aquí, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2001 formamos esta asociación de abogados de Reynosa, y empezamos a no solamente hacer una actividad meramente jurídica, sino desde que desde el inicio empezamos a hacer labor social. ¿Qué significaba esto? Por aquellos tiempos todavía las escuelas federales eran muy agresivas en cuanto a los cobros de cuotas, etcétera, etcétera. Había niños que se quedaban sin inscripción porque simple y sencillamente no podían pagar. Entonces iniciamos una cruzada en pro de esos niños de recursos económicos escasos, y promovimos una serie de amparos totalmente pro bono, gratuitos. ¿En qué año refiere? Estamos hablando que esos amparos los promovíamos allá por el 2004, 2005, Okay. ya hace 20 años, caray. ¿Sí? Hace 20 años.
Entonces, pues eso nos, y repito, con el único ánimo de tratar de ayudar a esa gente vulnerable, Sí, sí. gente que, y luego nos decía, ¿y cuánto es? Y decía, pues nada, hombre, la pobre gente no trae ni para la pecera, Sí. ¿verdad? Entonces, afortunadamente, esa situación de erradicación no se ha erradicado, hay volvieron nuevamente las escuelas federales, están cobrando un dineral, ¿verdad? Pero nosotros siempre hemos estado abiertos a que si nos piden alguna asesoría o que promovamos algún amparo colectivo por alguna situación de las cuotas, ahora por la cuestión del agua, Sí. me llamaron como unas 20 personas, probé como unos 3 amparos, ¿verdad? Afortunadamente ahí la autoridad pues reculó, ¿verdad? Y le volvió la cordura y, Sí. y ya no pasó nada de eso, ¿verdad? Porque estaban a punto de cometer una violación tremenda a nuestra... Le volvió el reculo. Sí, bueno. No, reculo. Perfecto. Entonces, hasta la fecha nuestra asociación ha tenido ese Objetivo. cariz, ese objetivo. En los últimos, que digamos, yo creo que 10 años, nos reunimos con la Asociación Siglo XXI y hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo, de coordinar de manera conjunta muchos cursos a favor de los compañeros abogados. Yo también he participado en esos cursos. Exactamente, ¿verdad? Cursos, seminarios, etcétera. Aquí el buen amigo, el cual con mucho cariño le digo el padrino de los buenos, no padrino de mafia. Sí, ¿verdad? sí, sí. Nos hemos coordinado, él ha conseguido los ponentes, yo a veces a través de la universidad en la cual trabajo, conseguimos las instalaciones, etcétera, etcétera, y todo, hacemos una simbiosis, ¿verdad? Para que todo fluya de una manera buena, y ambas instituciones hemos trabajado también en pro de la sociedad. Claro. Y pro bono, sin costo alguno, y tampoco nos andamos tomando la foto para decir qué hacemos, decimos o damos, ¿verdad? Sí. Eso es a grosso modo, licenciada Rosita, lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, de una manera muy resumida. Muy resumida. Así es. Hasta la fecha. Sí, eso es lo que usted lo representa en su asociación. El nacimiento de su asociación fue así. Así es. ¿Verdad? Así nació, así creció y se mantuvo y se mantiene. Así es, del 2001 Correcto. ya tenemos 24 años. Sí, 24 años. Y muy reconocido, licenciado. Gracias, así es. gracias. Así es. Muy amable. Bueno, muchas gracias por sus palabras, licenciado. Yo creo que el concepto de su asociación sí lo representa. Yo que lo conozco y como es amigo de mi madre, yo siento que sí lo representa. Gracias, Muy bien. amable, muy amable. Muy bien, le vamos a conceder el uso de la voz a la licenciada Alma Rosa Canizales para que nos comparta un poquito de lo que es ella, lo que representa y la importancia de ser presidente de una asociación importante de esta ciudad. Sí, muchas gracias, licenciada. Un gusto que me hayan invitado a este podcast, el segundo podcast, porque en el primero también participé. Y en efecto, bueno, sí, soy la presidenta de la Asociación de Abogados, Asociación Civil, Abogados Defensores Tamaulipecos de aquí de Reynosa. A la cual tengo el gusto de pertenecer. Así es. Entonces, con la misma intención, yo creo que como todas las asociaciones, nos constituimos para buscar la forma de poder colaborar para la sociedad. Nosotros como abogados tenemos la capacidad de ejercer en representación de estas personas para beneficiarlas de algún modo cuando no tienen a su alcance los medios para hacerlo. Y sabemos que como mexicanos, pues los mexicanos somos un país tercermundista, no somos un país de primera línea, vamos a decirlo. Entonces, como tercermundistas, claro que la mayoría del pueblo requiere de una asesoría, de una atención, inclusive a veces hasta de una plática
porque en ocasiones vienen tan afligidos que a lo mejor ya con el hecho de platicar con uno ya hasta se van un poquito más tranquilos, pero el objetivo de constituirnos como asociación es buscando atender la problemática de la gente que más lo necesita, y es un quehacer muy bonito, porque no todos hacen lo que nosotros hacemos, es decir, habrá abogados que no están en la misma intención que nosotros, pero nosotros nos constituimos para este quehacer. Entonces, somos presidentes de las asociaciones que ya hemos comentado, pero somos personas que tenemos esa vocación, esa calidad humana para beneficiar, para procurar, ahora sí, el derecho de las demás personas, no nada más el derecho propio. Así Y es. eso me hace sentir muy orgullosa, y aún así debo decir que también aprecio la labor de cada uno de los compañeros en su representación. Somos viejos conocidos, pero en realidad admiro mucho la participación de cada uno de ellos, que inclusive tienen grupos de abogados bastante grandes, los grupos de abogados, y que es bueno porque participamos, ¿sí? Porque conocemos las problemáticas y vemos el alcance que tenemos como asociación para el quehacer que nosotros tenemos que desempeñar. Y no nada más es una labor para las demás personas, es también en ocasiones a un grupo o a una persona moral, ¿sí? A un municipio. Así es. Entonces, este quehacer es muy bonito, y para esos efectos nos constituimos. Muchas gracias, licenciada, por compartirnos todo su punto de vista, ¿verdad? Como presidenta de una asociación tan importante. Muy bien, ahora le voy a conceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Escobar Pedraza, que yo siempre lo he dicho, yo puedo pertenecer a todas las asociaciones porque me es un honor, y yo cuando me preguntan yo digo, yo pertenezco también a 2 asociaciones, a la de Siglo XXI y a la de Defensores Tamaulipecos, y si se puede a más, claro que lo haré, ¿verdad? Claro. Entonces, licenciado, le concedo el uso de la voz para que me diga usted, nos comparta qué lo representa usted y el cargo que conlleva ser presidente de la Asociación Siglo XXI, que está de más, pero lo voy a mencionar. Es el chat más grande en el que estoy de abogados. Ya casi llegamos a los 300 miembros. De Tamaulipas, así es, y del mundo. Entonces, licenciado, compártanos un poquito de lo que es usted. Sí. Bueno, y un paréntesis antes de empezar, no sé si gramaticalmente se puede hacer un paréntesis antes de empezar. La licenciada Alma Rosa es la reina actual de la asociación. Gracias, Lin, gracias. También fuiste recuerdo, chiquitita estabas, no sé Sí. cuántos tenías. Tenía como 14 años. Fuiste la maestra oradora, la maestra de ceremonias. Sí. En el casino petrolero, ¿verdad? Donde inauguramos formalmente la asociación. La verdad, no tengo la fecha exacta del año, creo que fue un 20 de noviembre, sí, 20 de noviembre del 2000, ¿qué será? No sé, yo estaba en secundaria. Válgame. Sí. Entonces, Y les voy a compartir algo bien chistoso, Lique. Me da mucha vergüenza o pena, no sé. Ese día yo necesitaba verme alta porque era maestra de ceremonias. Entonces, deprisa fui a comprar, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Cómprame unas zapatillas porque pues mi pie estaba pequeño en ese entonces, ¿verdad? No, pues fuimos a la vuelta creo que Soriana Morelos, algo así. Y me compré unas zapatillas, pero estaban tan pequeñitas que todo el evento que me pasé parada me apretaban los pies. Como Cenicienta. Sí, claro que sí, pero aún así asistí y los acompañé. Y fuiste la maestra de ceremonias, no se me olvida, y la actual reina. Sí, Entonces, gracias. Con Y, reina. Pues sí, saludando a tu mami, a la licenciada Alma Rosa, al concilieri, que es el consejero, de los buenos también, ¿verdad? Y obviamente a ti y a la gente que vayamos a llegar. Pues sí, yo soy Ernesto Escobar Pedraza, trabajé 25 años de mi vida en fiscalía, en la hora fiscalía,
Y voy a hacer un reproche. No quería sacar mi fondo de ahorro, no sé cómo se le llame, pero antes era un PICET, ahora se llama IPSET. Entonces, con la esperanza, no de volver a trabajar, sino de llegar a jubilarme totalmente y que me pagara el gobierno del estado, digo, o el ISSSTE en este caso. Pero luego ya dije, no, de ese dinero que está ahí, lo voy a sacar. ¿Saben cuánto me van a dar? ¿Cuánto? Menos de 80,000 pesos. ¿Por 25? Sí, me reconocen 20 años, 19 años y como 8 meses. Hombre, me dan ganas de aventarles el dinero, pero no se los voy a aventarlo. Pues no. Pues aquí aviéntelo. Es que la primera vez, yo estuve 2 veces en Procuraduría, la primera del 89 al 93, y en esa ocasión, cuando salí la primera vez, saqué mi dinero, que pues, si ahorita fue bien poquito, me imagino que en ese entonces fue menos. Y ahora le digo ahí a un amigo y me cotizó ahí, son menos de 80,000 pesos. Dices tú, bueno, pues, tanto que trabajé ahí, di la mitad de mi vida. ¿Ahorita puede considerarle que valió la pena? Haber estado en fiscalía, sí. Bueno, no me gusta decirle fiscalía porque a mí me tocó la última parte de mi vida laboral ahí, me tocó como fiscalía, pero a mí me gusta decirle procuraduría, porque sí se procuraba o procurábamos. Dices tú, si valió la pena, sí valió la pena porque los conocí a todos ustedes, conocía el chat ese que mencionas, que no es, valga la salvedad, no es de la asociación del siglo XXI, ni no es de ninguna asociación, es de todos los abogados de Reynosa, y hay de Reynosa, hay de Díaz Ordaz, hay de Río Bravo, de Matamoros, incluso de Miguel Alemán. Son pocos, ¿verdad? Hay unos que están en Victoria, hay unos que estaban allá en México, o sea, hay hasta es internacional, porque hay unos que están en Estados Unidos. Tenemos una abogada en Houston, una aquí en McAllen, hay varios, entonces, todos esos que están ahí, la mayoría que, como dice ya menos somos 300, a casi todos los conozco, al 98-99% los conozco, entonces sí he interactuado con muchos, he hecho amigos con ustedes, ahí hay sus resquemores, hay sus pleitos normales de abogados, al final, digo, ustedes lo han visto en el chat, nunca nos ponemos de acuerdo para nada, no más para pelearnos, entonces, y ha sido una constante ¿El mantenerlo? Sí, el mantenerlo, pero aparte, como dice Martín, él nació con la idea de la asociación. Yo no sé, y ustedes que también son contemporáneos míos, yo crecí, por decir, leyendo en los periódicos que veía que había clubes de médicos, clubes de asociaciones de arquitectos y de contadores, de maestros, esposas de médicos, o sea, que ni siquiera eran ellas, no que no fueran profesionistas, pero ni siquiera eran médicos y ya tenían su club de mujeres. Entonces decía yo, bueno, ¿qué pasa con los abogados? O sea, ¿por qué no hay pues, algún Perdón que te interrumpa, pero incluso antes de la asociación de la Sociedad de Abogados de Reynosa, la primera, ya había el club de damas, esposas de abogados. ¿Sí? ¡Ah, caray! Sí es cierto. O sea, se juntaban más las mujeres que los abogados que los propios abogados. Entonces, como dice Martín, pues estaba nomás la barra de abogados, que era... Exactamente, la vieja guardia. Sí, la vieja guardia, y eran, como dice él, pues abogados muy connotados, que por cierto, había solo puros abogados, no había mujeres abogadas, hasta donde yo sé. ¿De qué año estamos hablando, Lica? Yo creo que antes de los 80, ¿no? Bueno, la creación de la barra sí data de los 80. Esto de los clubes.
Ajá. ¿De qué año estamos hablando? 80 y tantos para acá. Bueno, es que hubo, perdón que te interrumpa. No. Hubo asociaciones de los 70s que tuvieron mucho auge. No sé si la licenciada Alma ya estaba aquí en Reynosa. El famoso, tú debes de acordarte, padrino, el famoso Club 2030. El Club Sertoma. Estoy hablando de los 70s. ¿De qué trataban esto? Porque yo desconozco. Eran asociaciones civiles con ánimo de ayudar a la comunidad en lo general. Pero no eran profesionistas. No eran profesionistas, era un grupo de personas. Claro, era una especie de club de leones, pero general. Ok. ¿Verdad? Se llamaba 20-30 porque lo integraban. El único requisito es tener de 20 a 30 años. Qué curioso. Bueno, y volviendo a lo de los abogados, estaba la barra de abogados que si bien es cierto eran muy connotados y eran muy conocidos y todo, yo sin ánimo, siempre lo digo, sin ánimo de ¿menospreciar? No, al contrario, sin ánimo de prejuzgarlos ni nada, Okay. Los veías, eran muy elitistas, por llamarlo así, porque no cualquiera entraba en ese... Voy a preguntar algo. ¿Consideran que en la actualidad todavía ahí están este tipo de grupos? No. Sinceramente, que digan no. ustedes, sí eres aceptado en mi asociación, en mi club, pero de cierto sector. No, bueno, si me permite contestar. Sí. Yo pertenecía a la barra de abogados de Reynosa, donde estaban todos, que todavía estaba pues el licenciado Sassi, el licenciado Aníbal, etcétera, y debo decirlo con todas sus letras, con todo respeto, pero con todas sus letras, que sí era muy elitista. Había varios abogados cuyos nombres obviamente no voy a mencionar porque muchos de ellos ya no están con nosotros, que no te saludaban. ¿Porque pertenecían a esa barra? No te O saludaban porque de no personas. estabas a su altura económica, ¿verdad? Yo era uno de los pobrecitos de ahí que no tenía nada. Además, en aquel tiempo yo tenía un bocho que le decíamos el carrito de los picapiedras, el rocamóvil, Sí. porque era un bocho que no tenía un agujero en el piso, ¿verdad? Y llegaban aquellos abogados pues con sus Mercedes, sus Cadillacs, ¿verdad? Entonces no te saludaban, así de plano, te pasaban, saludaban fulano, te brincaban, así, ¿De verdad? lo cual no sucede ahora. No. En la asociación del buen amigo, el padrino, todos estamos a un mismo nivel, en la mía igualmente, no se diga en el caso de la iglesia. No hay clasismo, no hay clasismo. Desapareció. Hay contestatarios de que no se llama pero clasismo no lo hay. Qué bueno. Sí, y mira, abundando en eso que dice Martín, una de las razones por las que yo empecé a hacer la asociación del siglo XXI, en primer lugar fue cuando empezó el auge del Facebook, ¿verdad? Entonces una vez mandé ahí una convocatoria, una especie de convocatoria, le dije, ¿quién les gustaría unirse para hacer una barra de abogados? El hecho de que no nos llamemos barra de abogados nosotros es que creo que la ley de las barras de abogados, creo que nada más puede haber una por ciudad, tengo entendido yo, por eso nos llamamos asociación. Entonces empecé a hacer ahí la convocatoria y empezó primero la efervescencia y todo eso, pero quiero decirte que, y siempre lo repito, porque ese fue uno de los orígenes de la creación de la asociación, que había un compañero abogado, que no voy a decir quién, pero ellos ya saben quién es, Okay. que era muy aguerrido. En las agencias del Ministerio Público iba y peleaba mucho y todo esto, y muchos lo repelíamos, ¿verdad? Porque pues obviamente también, pero con el paso del tiempo él empezó a enfermarse física y al parecer mentalmente, ¿verdad? No soy quien para decirlo, pero empezó a perder sus facultades
y ya iba ya a las oficinas muy deteriorado. Decayó mucho. Sí, decayó mucho, y luego ya no, o sea, ya era no sé, no quiero herir con la palabra, pero lo voy a decir como dicen los gringos, era un homeless, ya no tenía dónde Ni dónde dormir. ni dónde dormir, ni nada, ya Porque andaba. no dormía a veces, Ujú. no dormía. Ajá. Yo últimamente lo vi ahí en la esquina de la Procuraduría y recostadito en un cartón. Sí, no, y andaba con la ropa raídas y todo, o sea, empezó de ser un abogado Fuerte. Connotado. Sí, y terminó, quizás por su forma de ser, porque sí era muy aguerrido, era muy peleonero. Creo que una vez lo llevaron al asilo de ancianos, y creo que se le salió del asilo y todo eso, entonces al último se dormía dentro de la fiscalía y se dormía en el piso y todo eso de la procuraduría. Que la de la Rodríguez. Sí, Ok. sí, todavía no existía Puerta del Sol, y sí me pegaba mucho eso, porque decía yo, bueno, porque este viejo, y viejo en el sentido bueno de la palabra, decía, bueno, porque este viejo está aquí, o sea, debería estar con su familia, debería estar en algún lugar, o sea, trabajó muchos años, a lo mejor no se condujo de la manera correcta, pero ¿cuántas veces hemos visto que aunque aunque la gente se conduzca de buena manera, lo olvidan los familiares o Sí, lo rumban ahí como mueble viejo o algo así? Entonces me pudo mucho eso, porque murió en la Indigencia. Sí, en la indigencia, de forma paupérrima. Entonces dije yo, bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a ver qué podemos hacer por nosotros mismos, y digo, ese proyecto de la asociación que empezó hace, no me acuerdo cuánto más o menos fue, hace 10, 12 años, nunca ha despegado, porque realmente no sé si sea cuestión inherente a nosotros mismos los abogados, que somos muy peleoneros. Así es, somos el abogado ya lo traen en la sangre. Sí. El ego, no hay abogado que Es- no diga que, con el perdón de la palabra, que el otro abogado lo que hizo, el otro abogado no es Sí. pendejo. Y Sí. entonces siempre creemos, con el ego hasta acá, no reconocemos las deficiencias, más bien somos criticones del otro, pero eso pasa en la mente de todos los abogados. yo creo. Sí, la verdad. Entonces empezamos con muy buenas ideas y todo esto. Yo tenía una limitante en ese entonces, que yo trabajaba en el Ministerio Público, entonces yo tenía los horarios muy incluso Sí. hubo cursos, hubo conferencias en las que yo no podía ir porque yo estaba trabajando. Entonces sí tuvimos una especie ahí de iluminación, de que queríamos hacer muchas cosas, queríamos ir con el alcalde o el que estuvo en ese entonces, pedir un terreno en comodato para hacer una especie de casa del abogado, y no sé, también buscamos el seguro. Hubo un tiempo que los inscribimos a todos, ¿verdad? En el Sí, seguro popular, así en el que venía a ser antes el seguro popular, ¿cómo se llamaba? O si era ese, ¿no? El seguro, Sí, era el seguro popular. el seguro popular. Ahora es sí, bienestar. sí. Ahora es bienestar. Sí. Los inscribimos a varios, y realmente, como dice tu mami, nos llegamos a topar con algo, o sea, con nosotros mismos, Sí, ¿verdad? sí. Y luego hubo una decisión ahí de que si unos se salieron, que por esto, que porque yo me acusan de que soy tirano. Yo desde hace 8 o 10 años les digo, ahí está la presidencia de la asociación, agárrenla, pero hagan algo con ella, o sea, hagan alguna acción. Licenciado, perdón, lo que pasa es que es bien difícil las relaciones humanas. Sí. Entonces, cuando ya tienes un grupo de 3, haz de cuenta, pues son 3 que piensan distinto. Ujú. Imagínate cuando tienes un grupo de 10, de 20, 30, Sí. y ahorita un grupo mucho mayor, entonces, pues debe haber controversia al por mayor. Sí. Pero sí empezamos un tiempo en que teníamos tesorero, que la primera tesorera de nosotros fue Margarita Chihuahua, que en Sí, paz así descanse. es. Ella enfermó
Bueno, si puedes, luego editas el nombre porque no vayamos a herir susceptibilidades, porque ahí tuvo con su propia familia y todo eso, pero la apoyamos mucho y la apoyamos, yo no quiero decir que yo, pero todos la apoyamos en su tratamiento y todo, y luego falleció, pero teníamos aportaciones, y luego me decía la raza, es que debes de correr a los que no aportan. Pero le decía yo, bueno, pero pues que no aportan es porque no tienen, o sea, de alguna forma. No aportaban económicamente. Económicamente, o... por decir Sí. A ver, vamos a cooperar X cantidad por mes. Y no, Okay. pues, unos cooperaban y otros no, y unos sí, y unos no. Entonces, nunca nos pusimos estrictos en ese sentido, y como que dijeron, no, pues, no hay problema. Mira, hay un ejemplo de asociación de mujeres profesionistas, el ANTRAC, que acaban de cumplir 40 y tantos años. Yo creo que ellas sí tienen sus cuotas y todo eso, la verdad no sé, pero ellas están muy bien organizadas, la sí, verdad. sí. Sí, y son, quizá no sé, la verdad no voy a sonar, pero ellas sí tienen un estándar así como para elegirlas a las socias, pero yo creo que a veces eso les ayuda de alguna forma a que se siga manteniendo. Sí, que se siga manteniendo la asociación sí, que es una asociación. Pero también puede ser un limitante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me considero una abogada que apenas está emprendiendo en esto, ¿verdad? En esta área. En su momento espero llegar a compartir todas las experiencias que ustedes también tuvieron en su crecimiento profesional como abogados. Pero, por ejemplo, eso es un limitante para mí porque me pone a dudar y yo digo, tal vez yo no me puedo acercar a esa asociación porque tal vez no pertenezco, porque apenas voy empezando. Para mí sería un limitante intimidante. Bueno, lo considero así. Sí, bueno, ahí sería la cuestión, ¿verdad? De acercarte con alguna socia o alguien, ¿verdad? Pero, volviendo a lo de nosotros, luego ya, tuvimos una efervescencia muy grande, de ahí hubo varias asociaciones más que nacieron y todo eso. Yo nunca he renegado, digo, obviamente en una asociación están los que quieren estar, ¿verdad? Así es. Pero sí, lo que yo pediría, o que le pido, incluso cuando estamos ahí en el chat, que queremos hacer algún evento o alguna cuestión para el bienestar de los iniciativa, abogados. algo así. Sí, les digo yo, no pensemos ya como asociaciones, pensemos como abogados, o sea, somos 300 en el chat. Yo quiero ver la cara de una autoridad que le llegues, como cuando fuimos, ¿te acuerdas, Concilieri? Cuando fuimos con el alcalde, que para lo de la pavimentación. La pavimentación de la calle que entra a Ciudad Judicial, le llevamos el escrito y un escrito conjunto. Sí, y ahí como que muy como que no nos quería tomar en cuenta. Sí, exacto. Y le dije, mira, licenciado, le dije, están firmándolo más de 80 abogados, no somos cualquiera, le dije, no es cualquiera lo que lo está firmando. Le dije, y aparte, el área que queremos que se rehabilite, le dije, es la entrada a la ciudad judicial, le dije, allá donde todos los problemas legales de Reynosa están llegando ahí. Entonces ya le puso más atención, y muchos dirán, no tuvo eco, pero sí, tiempo después anduvieron ahí arreglando. Pero bueno, eso yo pensaría, y díganme ustedes, que pudiera también no solamente solicitarte así, sino a través de un amparo, ¿no? Sí, porque es una obligación del claro, sí, igual. Y una afectación, digo, porque tú tienes afectación. Por ejemplo, ahora cuando llovió mucho y se inundó todo Puerta del Sol y ya ni los trabajadores del Poder Judicial podían salir de Puerta Nos del quedamos Sol. atrapados. Sí, se quedaron a dormir mis compañeros ahí en el tribunal. Y entonces, cuando hacen estas obras, sus estructuras para los edificios, bueno, debe haber previa una planeación y un otorgamiento para que se realicen.
pero una planeación, pienso yo, para la estructura de la construcción. El desarrollo y sustentable del que hablan, entonces, que nunca lo toman pero en si cuenta. no, si se inundaron y se les afectaron sus carros, se les afectó todo, bueno, esa de quién es su obligación. Y entonces cuando hay una afectación de este tipo, bueno, yo pienso que también pudiera ser mediante este juicio. Claro, hay un caso muy extraño y especial en la colonia donde yo vivo, en donde, digo, la providencia fue la que me ayudó ahí, porque está mi casa y a una cuadra a la redonda no se inunda. De una cuadra hacia todos se inunda, la gente perdió todo. Sí. Sí, igual acá ¿Por qué? en mi casa es igual. Sí, ¿por qué? Porque no hicieron labores de topografía, de nivel, no hicieron nada. Pero aquí hay un responsable. No, claro. Entonces claro. el responsable Pero, o es sea, la constructora. sí, ¿quién Claro. autoriza que ahí se Medio ambiente, inicie la construcción? la secretaría y obviamente el cabildo Claro. No, el municipio. y el ¿no? municipio Sí, al final. así es, pero pues caray, creo yo que hoy en día habemos más personas, habemos más contestatarios hacia los diferentes niveles de gobierno, y ya sea por medio del diálogo al cual ahora el hizo Ernesto, o por la vía del juicio de amparo, como lo dice la licenciada Alma Rosa, que la hemos llevado a cabo, pues yo creo que podemos ir logrando, y yo creo que se ha logrado, se ha logrado. Porque algunas cosas. vimos el hecho reparador. Sí, claro. El hecho reparador de llevar ante las inundaciones, llevar colchones, llevar y todo. Sí, pero nosotros no queremos que cada año reparen. No, Oye, la esencia, queremos la que esencia de del raíz, problema, a claro. ver, ¿quién es el responsable de esto? Porque no podemos. Reynosa, llueve en mediodía y todo Reynosa se inunda. Entonces, ¿qué significa esto? Que para lograr que no se inunde todo Reynosa, se debe de prever, ¿sí? Las cimentaciones, las pavimentaciones, el fluido del drenaje pluvial que no ¿Y a quién le existe en corresponde? Reynosa, Sí, ¿a quién al le municipio. corresponde? Que nadie se lo ha querido aventar porque es una obra que nunca les va a dar lucidez. Por ese es el eso, sí, problema. ese es el gran problema. Y es como digo yo, a ver, en ocasiones, si tú pides perdón porque un día la regaste, dices, ay, reconozco mi error y te pido perdón, pero mañana lo vuelves a hacer y vuelves a pedir perdón, es como el municipio, cada año viene a pedir perdón con los colchones, entonces no, tenemos que buscar formas, ¿verdad? Claro. Adecuadas. Sí, Pero bueno, esto pues es parte del show, de la vida diaria de nosotros aquí en Reynosa, tal vez en otras ciudades no le sucede, pero nosotros Tal vez. pues sí nos Y- sucede cada año. Y qué lástima, perdón Sí. que te interrumpa, Lisa. Y qué lástima porque somos la ciudad más importante del estado. Claro. Porque quiero que sepan una cosa aquí en esta transmisión. Muchas veces a los abogados de Reynosa como que dicen, mira el abogado cómo viene a los juzgados en botas y camisa vaquera. Pero perdón, estamos en el norte. Así Ajá. Y aquí los abogados de Reynosa se ven muy guapos en botas y camisa vaquera. Ándale. Buen Digo charco, porque, y digo porque vamos a Monterrey y todos van bien apropiados. Mínimo llevan corbatas. Sí, sí. Y nosotros no. Así que cuando vengan de otros lugares, perdón, pero este es el traje de lujo del abogado. Una vez llegó, voy a contar, ya ves que Sí, te sí, sí. permiten anécdotas. Claro, Ali. Llegó un abogado de la Ciudad de México, chilango, yo no sé si sea derogatorio el nombre, El término. el término, pero ellos mismos dicen chilango, ¿verdad? Ya lo acepta la RAE, ya lo acepta el chileno. Sí. Entonces llega y llegó así bien bonito el muchacho ahí ensacado y todo eso. Y empezó a aventarme términos así medios legaloides. Porque me dio- Chilangueros. Ay, iba a decir otra. Chilangueros. Iba a decir otra palabra. Y yo andaba vestido como dice la licenciada. Obviamente no me acuerdo si traía botas, porque sí llegué a usar botas, ahora ya mis regaladas me las pongo ya porque y andaba pues como norteño, ¿verdad? Que somos. Y yo pienso que él pensó
no, pues no sabe, güey. Y me empezó a aventar palabras domingueras y que se las revierto yo, igual en los mismos términos que él me dice, licenciado, yo lo que vine fue a arreglar el problema. Le dije, ese idioma también me lo sé. Y cuando lo hubiera actualizado, licenciado, mira, compadre. Mira, compadre. Sí. No, pero sí, empezó a con palabras muy rimbombantes, como si me estuviera dictando una determinación. Y yo le aventé las mías, ¿verdad? Y luego ya me dijo, licenciado, yo lo que quiero es arreglar. Le dije, ese idioma también lo sé hablar. Ya sé. Licenciado Martín, si a usted le hubiera pasado esa anécdota que le pasó al licenciado Martín, licenciado Ernesto, perdón, ¿usted qué hubiera contestado? Bueno, Con estas palabras. Compártanos un poquito de sus palabras. Yo A ver. sé que nos va a dejar con el ojo cuadrado. Porque el licenciado Ernesto contestó de una manera norteña, ¿verdad? Sí. Como es. Mira, yo, así como el licenciado Ernesto, yo hubiera dicho, mira, compadre, al Chile. Pero el licenciado Martín Silva, pues, Sí, va a decir, compártanos, sí. Lip. Bueno, como el licenciado Barroso, el licenciado Ernesto, y también tú, aunque eres muy joven, pero ya sabes cómo me desempeño, yo soy algo aguerrido, respetuoso, y soy podríamos decir, reaccionario, pero no activista. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca llego a ningún lugar echando el caballo encima, como vulgarmente se dice, pero si de alguna manera empiezo a ver que empiezan a manejar algunas situaciones que no me parecen, o se empiezan a conducir conmigo de una manera que considero impropia, sí soy muy rebelde. Incluso el buen amigo, el padrino, se ha dado cuenta que yo he tenido muchos desencuentros con la fiscalía todavía, porque yo odio, y se lo digo a las cámaras, Públicamente. odio que en una agencia del Ministerio Público me revisen mi denuncia. Y me la revisan. Y me la revisa un salvete que ni siquiera Ni se ha titulado. Claro. Entonces les doy unos minutos para que se recreen y luego le digo, y luego se atreven a decir, es que esto no procede. Claro. Le dije, entonces tú ya estás prejuzgando. Juzgando ya. Le dije, recíbeme, hijito, recíbeme y dime que soy un idiota, que no sé nada, pero de acuerdo. Sí. Por lo pronto, recíbeme. Si el juzgado de distrito, si el tribunal colegiado, si la corte, si los juzgados familiares, civiles, laborales, ven la promoción, la recibe, ya dime lo que quieras. Pero y todavía lo siguen haciendo. Sí. Hace un par de meses, por ahí en el chat dije algunas cosas y me dijo el padrino, ya no te enojes, José, pero es que, ¿cómo es posible que una niñita, con todo el respeto que me merece, me ausculte para ver si estoy haciendo las cosas bien? Pues ni que fuera tarea, Lee. Claro, entonces es uno de los grandes problemas que la fiscalía o el ente del Ministerio Público, porque quiero hacer un paréntesis muy importante. Sí. Yo critico acremente a las personas que le llaman, a los sujetos, o sea, a las personas que ejercen la función del Ministerio Público, los ministerios públicos, y es un gran error gramatical. Sí. El Ministerio Público es la institución. Los ejecutantes, los representantes de la institución del Ministerio Público, y aunque esté muy largo el nombre, son los agentes del Ministerio Público. Dice, ahí viene el MP, incluso abogados ya con mucha connotación, el MP. Yo les digo, es que ellos no son el MP. Es como si viéramos que viene el padrecito y decimos, ahí viene la iglesia. No, él no es la iglesia. Él es el sacerdote. Sí. Entonces son cositas que a veces me critican mucho, pero a mí no me interesa, ¿verdad? Yo con que esté con mis convicciones, ¿verdad?
y repito, siempre, y creo que pues en el relativamente poco tiempo que tienes en los tribunales, licenciada Rosita, te has dado cuenta de que yo no llego en ningún momento echando el caballo encima, como vulgarmente se dice. Yo soy amable, soy respetuoso, pero soy muy contestatario. No, y aparte Sí, tiene el es licenciado perfecto. Martín un vocablo muy culto. Sí, yo quería que nos compartiera unas Apantallante. palabras, Liz. Apantallante. Bueno, sí critico e insulto mucho a la gente con palabras elegantes. ¿Nos puede compartir unas palabras? Elegantes. Como ¿cómo se llama ese? El capirote. Ok, sí, Sí. En cierta ocasión yo refería en una entrevista que a fulanito de tal le estaban imputando algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo manifesté por ahí que a fulanito de tal ya le habían calzado su capirote con su San Benito. El San Benito y el capirote son unas prendas de la Edad Media. El San Benito era una especie de mandil como que usan los viejitos, los señores de la tercera edad en los centros comerciales, pero eran negros. Okay. Y el capirote era una especie de gorro frigio, o sea, como el de las brujas, así aplastado, y era una alegoría que se lo calzaban a las personas que estaban acusados de algún delito, lo subían a una carreta de rejas, los paseaban por todo el pueblo, en la Edad Media, los manchaban de sangre los paseaban por todo, los placeaban por todo el pueblo y les lanzaban piedras, los escupían, huevos y todo. Entonces, hoy en día, ya como una especie de alegoría, pues en un lenguaje pues más culto, vaya, Sí. en lugar de decir esa palabra que a mí me choca, que dice, incluso hay abogados que todavía lo dicen, le están achacando, caray. Es una palabra tan trivial, Tan corriente. sí, que yo prefiero decirle a fulanito de tal, le han calzado su San Benito con todo y su capirote, queriendo decir con ello que Sí. le están imputando o le están señalando algún acto delictivo, sea o no, ¿verdad? Sí. Entonces eso se equivale a eso. El San Benito, es San Benito con M, no San. San Benito, Pegado. San Benito pegado, que es el mandil, y el capirote es el gorro frigio. El gorro frigio es un gorrito con la punta así media aplastada se conoció, porque es mucho más antiguo, en la Revolución Francesa. Okay. Y ese gorro representa la libertad, el gorro frigio. Digo, ustedes son más jóvenes que yo, estoy seguro. Pero si ustedes buscan por ahí la moneda de 20 centavos cobre que tiene la pirámide de Teotihuacán, en la parte de arriba viene un gorrito donde está el sol. Ese es el gorro frigio. Lo utilizaban los frigios, que son parientes de los griegos, y simbolizaba el liberto. La persona representa la alegoría de la libertad. Por eso en la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla, los revolucionarios usaban ese gorro frigio. Y en la Edad Media utilizaban el gorro frigio, pero distorsionado, o sea, de color negro, aplastado y manchado de sangre, etcétera, para denostar a la persona que había cometido un delito. Esa es la historia del famoso, de esos temas que le gustaron mucho a mi padrino, el San Benito y el capirote. Y el que ignore eso le iba a decir gracias. Sí. O no, o va a decir, bueno, el capirote se me toca con la café. capirotada, ¿verdad? Y nada que le dicen igualmente. ¡Ay! Así es. Pero Tú lo serás. Tú lo serás. Es muy interesante, Sí. A mí me gusta, para bien o para mal, yo padezco el síndrome de la ostenticidad gramatical. A veces mi padrino me regaña, esto y el otro, pero Se van a asustar a las gente. pues es mi esencia, caray. Sí, y eso lo identifica, Lee. De Claro. verdad. Me O sea, ante acuerdo, todos los abogados y lo volvemos identifican. para terminar mi participación a las anécdotas. Me acuerdo que en una ocasión
estaba en una audiencia laboral del viejo sistema. Entonces, pues estábamos ahí en una testimonial, esto y lo otro, aquí y allá, hablando normal, ¿verdad? Que diga el declarante, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando hice mi alegato sobre el por qué no le debían dar valor probatorio al testimonio que estaba yo, o que estaba yo interrogando, me acuerdo que dije una frase y que el maestro Memo Esqueda siempre me la recuerda. Dije, y solo basta un instante de reflexión. Y se hizo un silencio sepulcral y voltearon a verme y dice, este loco, ¿verdad? Y basta un instante de reflexión. Caray, es que tenemos que darle, el abogado no solamente debe de saber de leyes, No. Un abogado y cualquier profesional, ¿sí? Tiene que tener tu cultura gramatical. Claro. Tiene que saber redactar, tiene que tener buena ortografía. Por ejemplo, Rosita, si tú ves una promoción de la cual tú no conozcas al abogado, tú por su redacción dices, este tipo es un culto o es un inculto. Así de sencillo. Está como el que escribía en las máquinas de escribir Arti y luego le dejaba el guión. Cuando terminaba las máquinas de escribir, que le ponía el guión y luego continuaba culo 26. Sí. Entonces, hay un adagio muy cierto que dice, como te ven te tratan, pero como te expresas a través oral, escrito, Te tratarán. Te juzgan. Sí, son los puntos finos que le avientas al... Y ahora lo vemos, digo, yo admiro, por decir, a Martín por su forma de expresarse, porque sé que se sabe expresar muy bien y aparte tiene un lenguaje un poco superior a la mayoría de... Gracias, pero no lo dices porque me aprecio. Es una persona distinguida. Sí, pero mira, ahora como entramos al tema no, en la materia penal que ahora es oral, que es oral, yo siempre estoy viendo, por decir, las noticias, o estoy viendo una conferencia de alguna personalidad política así, estoy viendo y luego te das cuenta de los errores y estoy, mira, se equivocó aquí y se equivocó acá. Y la demás gente, por decir mi familia, ¿cómo te diste cuenta? Pues simple y sencillamente por cultura general. Y ahora, por decir, en las audiencias, te entra, no nada más a mí, yo creo que a todos, el pánico escénico, y hay jueces o juezas igual, que los estás oyendo hablar y repiten mucho una palabra y tartamudean o dicen términos que no son, o utilizan muletillas. Sí, e incluso uno mismo, cuando te dan el uso de la voz, también empiezas con el pánico escénico y yo soy de los que empiezo medio lento y luego y luego ya después empiezo, ya cuando entras en calor o en confianza, pero sí se nota mucho yo por eso casi no tengo ninguna copia de mis audiencias, porque no quiero ver los horrores que cometo. Pero este video sí lo va a ver. Sí, lo voy a tener que ver. No, pero fíjate una cosa, en este nuevo sistema de justicia penal, ahora sí que como que el que no cae resbala, o sea, claro, totalmente estás en vivo. Como nosotros abogados, como Ministerio Público, como jueces también, y lo peor del caso es creer que todo lo sabe uno o todo lo sabe el otro y que al que no le dieron la razón se sale el otro burlando, y es lo que nos hace mella en ocasiones, pero pues bueno, hay que pensar siempre, como yo digo, hoy me dijeron esto y me dijeron no, pero voy a buscar por qué no. Claro. Pero otro día me vuelvo a meter y ahora voy a decir. Es que mira, digo, al menos en mi experiencia, ya sabes cuándo vas a ganar o cuándo vas a perder, por la naturaleza del hecho y por todo eso, y dices tú, bueno, y a veces que ganas sin que esperar que ganaras, no porque sea algo
extraordinario ni nada, mira, ganamos, y a veces pierdes porque sabes que vas a perder, pero digo, al menos en mi caso yo no me siento, digo, yo lo tomo como un trabajo, toda la vida lo he tomado como un trabajo. Desde que empecé en el servicio público, te tienes que despojar de ese sentimiento y ver que estás cumpliendo un trabajo, porque hay mucha gente que se enoja con tal abogado y ahí viene este viejo y ahí viene esta vieja. Lo toman personal. Sí, y yo le digo, hay unas caricaturas que tú no creo que hayas alcanzado a ver. Un día te voy a mandar. Hay un perro, es un perro y un coyote, creo, que viven peleando todas las y luego de repente llega ya la tarde, el fin de la tarde, o sea, más bien no el fin de la tarde, llega la tarde y timbra, como que les timbra el reloj de ellos de que ya se les acabó su día, y se van caminando y ponchan, como dicen los pochos, ponchan la tarjeta, o sea, meten la tarjeta porque ellas están trabajando, y se van caminando y se van platicando. Entonces, como si no pasó nada. Como si no pasó nada, porque ellos están haciendo un trabajo. Así es. Y luego ya después del trabajo ya son personas normales. Lo hace siempre, lo he tomado porque, y creo que me ha servido de alguna forma de que no me he hecho, si bien no de muchos amigos, pero no de enemigos, sí, porque te digo, llegaban abogados ahí echando el caballo encima de la oficina. A ver, espérame, les digo, ¿cuántos asuntos llevas tú en esta oficina? No, pues que uno, no, al año, no, pues si acaso unos 3 o 4. Aquí llevamos 3,000 nosotros, 3,000 asuntos al año. ¿Tú crees que me voy a andar peleando contigo por tu asunto si tenemos 3,000 que resolver allá? Y los haces entrar o sea, en razón de alguna forma, ya los suavizas y todo, y ya se va fluyendo ahí la... Sí. Pero sí tenía muchos compañeros que tuve, y les decía yo, hey, si un abogado viene y pelea contigo y tú te enojas y él se va, el que perdiste fuiste tú. No le hace que seas autoridad o lo que sea. Pero ¿sabe qué sucede también? Por ejemplo, en esto de las audiencias, que a veces muchos abogados, ¿verdad?, tienen el temor de que, como usted dice, a lo mejor muchos lo toman de manera personal y entran en conflicto con el otro compañero, colega, ¿verdad?, como abogado. Claro. Pero también hay una razón de que a veces cuando entran en audiencias, uno se puede sentir intimidado porque va a decir, ¿sabes qué? Mi otro compañero se puede burlar de mí y me va a decir, yo no sé, soy un burro, no aprendo. Y hay este temor, y muchos no se animan a participar a estas audiencias. Sí. A ver, perdón, ahí yo les voy a decir una cosa de acuerdo a... ¿Existirá esto? A lo mejor para algunos, pero yo quiero sugerirles que piensen de esta manera como yo pienso. Yo a estas alturas de mi vida digo, si el otro se burla de mí, pues a mí qué me importa. Si el otro me dice que no, pues tampoco me importa. Yo voy con un objetivo y a estas alturas yo nada más traigo mi objetivo. Y lo demás a mí no me afecta, en lo absoluto. Sí, entonces, para poder avanzar, porque si te pones a pensar en que se van a burlar. Y te lo voy a poner en un plano bien material. Tienes que pagar el recibo de la luz. Y de ahí, y del trabajo tuyo depende. Obviamente puedes ganar, puedes perder, pero aquel no, yo esto y el otro. Me ha tocado perder con abogados que los ves y la primera audiencia, no voy a decir, la primera audiencia que me tocó en el Foro Común, nos tocó un asunto y empiezas a titubear, como te digo, y empiezas a titubear. Y ves a la otra parte y los ves que se están burlando porque estás fallando tú, pero como dicen, entra el amor propio. Al final nos dieron auto de no vinculación de la persona, a él lo regañó la juez, le dio vista al su superior, lo amenazó con que lo iba a correr de la audiencia y todo,
Y yo, mira, impávido así, obviamente por dentro, ándele cabrón, ¿para qué se está burlando? Pero se mantiene. Sí, Adelante, licenciado Martín. Sí, siguiendo con la cuestión de de cómo se manejan las audiencias, yo obviamente en un 90 y tantos % me manejo en el área laboral y he llevado diferentes audiencias y me he dado cuenta de que a veces no solamente el oponente procesal es el que se burla, sino a veces el propio juez. El propio juez. Sí, y eso sí. lo he manifestado en muchos foros, incluso precisamente en esos foros donde he expuesto, he tratado de que la Cámara de Diputados establezcan un código de ética de parte de los jueces, porque si bien es cierto, la ley dice que puedes retirar a un abogado si no tiene la expertise para manejar algo, pero puedes hacerlo de una manera elegante y no insultativa. Intimidante. Y hay jueces, hay un juez que no lamentable, que afortunadamente no ganó la elección, ¿verdad? Pero era un tipo muy soberbio, muy soberbio. Las primeras de cambio insultaba al abogado, intimidaba al testigo, daba vista a la gente del Ministerio Público, ponía multas exorbitantes, ¿verdad? Y yo pienso que yo invito e incluso exhorto a los nuevos funcionarios que van a entrar varias cosas. Uno, la humildad, la decencia, el respeto hacia nosotros los litigantes, porque si bien es cierto, ellos, los jueces, en una audiencia oral tienen la máxima autoridad, pero son la máxima autoridad procesal, no es la máxima autoridad moral como para insultarnos. Claro. ¿Sí? Y aparte debe de estar fundada y motivada la decisión. Y de la otra forma, es que si me permite, no terminar con eso para que no se vaya la idea. Y además, y por último, que lean más, porque como decía hace un momento, utilizan muletillas, tienen un lenguaje muy pobre. En una audiencia, no fue aquí en Reynosa, fue en Ciudad Victoria, laboral. Yo empecé y a mí me gusta, repito, lo admito, tengo el síndrome de la pedantería gramatical, ¿verdad? Entonces, y cuando hemos litigado, tú y yo, Valencia, yo empecé, él usa la palabra, la parte demandada. Dije, muy bien, y dije yo, muy bien, mire su usía. Se me quedó viendo el juez y me dijo, ¿perdón? Dije, sí, su usía y todo. Es un término, es un latín muerto, pero que lo podemos utilizar. Claro. Y hay muchos jueces que estoy seguro que no saben, digo, con el respeto que me merecen todos, de que su señoría también le puede decir su usía. Claro. Entonces a mí me gusta, y porque es parte también de la estrategia procesal. Y es el léxico, o sea, jurídico, claro, desde ahí nace. Porque si tú manejas, Padrino, si tú manejas una palabra que no entienda el contrario, es ventaja. No, claro, es ventaja. Mira, quiero en referencia a lo que dice Consiglieri, de ahí nació el término Consiglieri. Tuvimos uno de los primeros cursos, que fue cuando nació el chat precisamente. Sí. Hicimos el chat porque venía un catedrático que nos iba a dar, con el cual yo había tenido desencuentros muy fuertes legal, a manera ya de legal. Sí. Entonces hicimos el chat y él iba a dar un tema. Iba a dar en el curso. Entonces le digo yo, Consiglieri, hay que atacarlo desde el principio, que para eso empezamos el chat, y entra un muchacho que no era el titular, al que debíamos de atacar. Entra uno que le pusieron Harry Potter después. Sí, traía tenis y lentecillos. Y luego empieza Martín.
y que le empieza a aventar latinismos y es en pro reo o Sí. pro persona y Sí. hombre, al banco que se le cae la chingada y no, hombre, empezó a atacar y le digo, Ese no era. consigliere, ese no es. Y ya, bueno, ya, retíralo. Ya, se calmó un poquito. Pero es cierto lo que te dice Martín, o sea, mira, cuando hicimos el curso para gente del Ministerio Público, había un señor, nosotros éramos puros veinteañeros, puro huerco que estábamos saliendo de la universidad y trabajamos de oficinistas casi todos, y nos fuimos a hacer el curso, y había un señor nomás, José, se llamaba José, no me acuerdo el apellido, pero él citaba mucho a Rivera Silva. Sí. No, que el maestro Rivera Silva, y luego el viejo era medio picudón y luego le gustaba así como declamar y no sé qué, y traía unos taconzones así como Alejandro Suárez en la Carabina Ambrosio, Sí. y le pegaba a los tacones, entonces pues todos nos acalambrábamos con el viejo, y decía el maestro Rivera Silva, y que el maestro Rivera Silva, empezamos a checar por pedo, no decía nada de eso. A ver, don José, ¿dónde dice Rivera Silva eso? En la página, no es cierto, aquí está. No lo acabamos al viejo, pero mientras o sea, se impuso a través del lenguaje. Claro. Y no, pues nadie. Entonces a lo mejor puedes aventarle a uno unas pullas y esto, y si el pelado no sabe. Si a tu contrario le metas tu latinismo y Sí. no lo sabe, ni modo que saque ahí el Sí. maíz, ¿verdad? Entonces, Claro. es parte de nuestra estrategia. Es una estrategia, Y que es exacto. legítima. Es legítima. Bueno, Es válida. Es legítima y es Válida. válida. ya me están apantallando con tanta terminología ustedes, pero yo lo que sí les quiero decir en relación a que el juez está facultado para retirarte de una audiencia cuando denota desconocimiento, lo único que puedo decir que si nosotros como abogados nos sentimos afectados porque de alguna manera nos están exhibiendo o no lo están haciendo de la manera correcta, lo que tenemos que hacer es recurrirlo como abogados. Claro. Sí, quitarles esa idea de que nosotros, que nos exhiben, al momento que te exhiben, de alguna manera, ahora sí que con el ánimo de exponerte. Faltarle al ¿no? respeto. Exacto, pero es como dice Rosita, o sea, muchas veces es lo que yo le llamo el pánico escénico, porque vas y volviendo a la primera audiencia que tuve en el fuero común, la juez nos preguntó, ¿y si conocen el nuevo sistema jurídico, el nuevo sistema penal? No, pues sí lo conocemos, ¿verdad? Pero obviamente empezó ella muy A la defensiva. sí, no, y más bien mal ofensiva en todo, entonces Muy oronda. sí, es como los boxeadores que empiezan el primer round, y al final de esa audiencia obtuvimos lo que quisimos, un acto de no vinculación a proceso, que es el triunfo, por decir, de nosotros. Pero, como lo dices tú, sí tienes que tener Perder el miedo. perderle el miedo, porque sí, porque no nada más una vez te vas a equivocar muchas. Y el juez de mala fe, si ve ese titubeo, se ensaña. Sí, mira, había un juez federal, no voy a decir quién es, que ya no está aquí, y luego te echaba el caballo encima, a ver, y luego me dice a mí, a ver, ¿tiene algo que decir, licenciado? Sí, mire, señoría, según el artículo tal del Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, nos dice, no, espérame, yo ya sé lo que dice el artículo, ¿qué otra cosa más tienes que decir? O sea, luego, y era muy, pero luego, analizándolo entre varios colegas, nos dimos cuenta de que ese era el séquito de poder de él, por decir así, de aventarte el caballo encima para que tú sintieras la autoridad, sí, pero ya lo empiezas a dominar de esa forma y ya, o sea. Pero bueno, no tendría que ser de esa manera. No tendría que ser, exacto. Todos merecemos Pues respeto. claro. Sí. Yo nunca he llegado en este sistema, y espero no llegar a confrontarme directamente con algún juez, porque pues, obviamente ni es
la manera ni es nada, pero créeme lo que el día que me Tienes que sí. actuar. Y por ahí pienso que alguien o alguna de las personas que eligieron como jueces, Electas. se me hace que un día lo preveo por la historia anterior que tenemos, ¿verdad? Que a lo mejor vamos a llegar en algún momento a eso. Pero como dices tú, existen los recursos, existen las quejas, las quejas y Incluso existen las denuncias. Las denuncias. Exacto. Porque si hay discriminación, Exacto. si hay humillación, al lugar a presentar una denuncia Claro. en contra de los jueces. Yo como ex servidor público, es la última de las acciones que llevaría, Tomaría. pero no me Claro. tiembla la mano, Claro. o sea, no me tiembla la mano cuando yo vea que ya es algo personal, o sea, Claro. o como dice Martín, algo que te quieran sobajar, o algo. Claro. Espérame, aquí porque- aquí todos somos iguales. Porque a veces el tono, El tono, en el que el te tono, lo dicen, sí. ¿verdad? Que ya es como que muy humillante. Ujú. Pero bueno, a veces te dan ganas como persona normal, como cualquier otra gente. ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían? Mientras que te están diciendo, si estás por dentro, hijo de tu chingo. Sí, claro que no lo dices, pero sí tienes unas ganas hasta agarrar el micrófono y decirlo ahora sí. Sí, Pero que no nos gane esa emoción, o sea, que nos gane No, más no. la inteligencia para Claro. ejecutar otro recurso. Sí. Regresamos, un pequeño corte, para finalizar este gran episodio, porque fue un honor contar con la presencia de estos grandes licenciados. Gracias. Les voy a hacer una pregunta ya para concluir y aprovechen para despedirse cada uno. ¿Ustedes consideran importante que las asociaciones de esta ciudad trabajen en equipo para un bien en la ciudad o en el estado o más allá del alcance que pueda tener? Licenciada Canizales. Yo sí considero que sí podemos asociarnos, de hecho, pues estamos en conjunto. Ya somos tres, Y creo que pues la unión de los abogados, entre más grande sea, es mejor el efecto. ¿Sí? Todos en sus distintas asociaciones, pero somos uno solo con la firme intención de poder colaborar. Aquí ya lo hemos platicado y agradezco al público, a quien nos sintoniza por este segundo episodio. Vamos a dar las gracias y a continuar participando en los siguientes episodios. Gracias, licenciada. Adelante, licenciado Martín. Es imprescindible la unión que debe haber en las asociaciones. Actualmente habemos 4 asociaciones de abogados. Afortunadamente nosotros hemos estado conjuntándonos Los laboralistas ¿sí? también. Nada más que hay unas que todavía no nos conjuntamos muy bien con ellos, pero yo creo que es importante hablar y por el bien de nosotros mismos y el bien común, logrando conjuntarnos, yo creo que nos iría bien a todos. Muy bien, gracias, licenciada. Adelante, licenciada. Sí, como lo dicen los compañeros, obviamente es esencial unirnos, porque no importa que haya 1, 2 o 10 asociaciones, el bien común es el que debemos de buscar. Primero que nada, el bien común. Ya después, pues podemos, como dicen ahí coloquialmente, llevar agua a nuestro arroyo, pero sí es importantísimo. Con Martín hemos trabajado en conjunto, con Almita también, y pues yo invito a las demás asociaciones, las que estén, las que se formen, que al final hagamos nos unamos en el chat que tú has comentado. Lo repito yo incansablemente, el día que nos demos cuenta el poder que tenemos los abogados unidos, ese día vamos a ser un monstruo, no nos van a parar en ningún lugar. Imagínate, 300 abogados jalando parejo, te tumban un presidente municipal, te tumban un gobernador, te tumban al que sea.
Sí. De manera Conjunta, sí, sí, sí. de manera por la mala, por la buena también podemos hacer muchas cosas. Sí. Y bueno, me despido, les doy las gracias, te doy las gracias a ti, Reinita, que sigue siendo, mientras esté yo ahí en la presidencia Sí. de la asociación, tú vas a ser la reina. Muchas gracias. licenciado. Y gracias a los compañeros y pues, estamos a su disposición para Muy lo bien. que se ofrezca. Muchas gracias por haber asistido a este segundo episodio de Abogados al Descubierto. Vendrán más cosas, pero también les hago la invitación para cuando ustedes consideren un tema importante para la sociedad o para la ciudadanía. Quiero que contemplen esto también como su casa y son bien recibidos las veces que ustedes gusten venir. Muy bien, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos por Facebook y YouTube. Hasta luego. Buenas noches. Y corte.